Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a concluir la discusión que dejamos pendiente la última vez que nos reunimos. Bueno, donde les solicitaba a ustedes que mostraran, por un lado, ya les había ayudado con con la primera restricción que está entre -1 medio y 17 medios. O sea, el valor mínimo que puede adquirir la restricción. La capacidad del lado derecho de la primera restricción es -1 medio y lo máximo es 17 medios, o sea, 8.5. También para la restricción 3 les ayudé, lo mínimo que puede alcanzar es 3 y puede aumentar indefinidamente, pero faltó para la segunda restricción, ¿alguien lo tiene? ¿No? Bueno, por otro lado, lo que se encargó también es obtener la región donde C2 está comprendida, ¿no? De manera similar a como se hizo para C1. Bueno, lo podemos hacer para C sub 2. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo tiene? A mí me salió C2, tiene que ser menor igual que -2 o mayor igual que 4. Ok, Kevin. Mayor o igual que 4 es correcto, pero el menor o igual que -2 hay que checarlo, ¿vale? Esa parte no es válida realmente, ¿vale? Pero lo puede checar. ¿Sí? ¿Alguien más lo intentó? ¿No? Bueno, entonces lo que comentaba Kevin es válido. Se trata de resolver una desigualdad, ¿no? Entonces, aquí podemos sustituir el valor de C1, de hecho es lo que tenemos que hacer. Para obtener la región donde puede variar C1, pues fijamos el valor de C sub 2, ajá, y despejamos C sub 1 o manipulamos C sub 1 para ver qué resuelve las desigualdades. Para C sub 2 es lo mismo, ahora fijamos C sub 1 donde su valor original era 2. Ajá, el valor original de C sub 1 es igual con 2, que es este que está aquí. Entonces, si aquí sustituimos con -2, tenemos que hacer manipulaciones algebraicas para ver qué es lo que está sucediendo. Y esas conclusiones nos tienen que llevar a ajá, o a una colección. La única solución factible es que C sub 2 sea mayor o igual que 4, que es uno de los lados que obtuvo Kevin, por ejemplo, pero pues no logró concretarlo. Hay que checarlo, ¿vale? Lo tiene que checar ahí con más cuidado. Ahora, por otro lado, el análisis de sensibilidad implica que vamos a revisar cómo son los cambios ante la función objetivo, siempre y cuando solo cambie uno de los parámetros. Es decir, cambiamos una sola de las restricciones, pero todo lo demás lo dejamos constante. Ajá. Cambiamos un solo coeficiente, pero todo lo demás no cambia o todo lo demás se mantiene constante. Eso es muy importante en el análisis de sensibilidad. ¿Sale? Hay otro tipo de análisis que es paramétrico. El análisis paramétrico ya tiene que ver con qué pasa si nosotros cambiamos más de una restricción, si cambian las dos restricciones al mismo tiempo o si los coeficientes de costo cambian al mismo tiempo. Aunque un análisis de este estilo pues, nos permite una cierta variación en alguno de los costos, ¿no? Si al momento en que modelamos un problema, nos falta un mes para la planeación y llegando el mes nos damos cuenta de que hubo cambios, entonces podemos implementar la solución nuevamente sustituyendo los valores que estén en el momento, que sean aplicables en ese momento. Lo único que tratamos de ver con esto es cuáles son las posibles variaciones y tener previstas esas variaciones, ¿no? Tratar de tomar ciertas decisiones con base en ello. ¿Vale?
Y por ahí también discutimos lo de los precios sombra, que nos habla sobre cómo mejora la función objetivo, si cambia una de las restricciones, a eso lo vimos en esta parte, ¿vale? Si nosotros, debido a que el precio sombra de la primera variable de holgura o asociada a la primera variable de holgura es un tercio, entonces logramos concluir que si aumentamos en una unidad la primera restricción, entonces la función objetivo aumenta un tercio. El precio sombra asociado a la segunda restricción es de 7 tercios, lo que significa que si aumentamos en una unidad la segunda restricción, entonces la función objetivo aumenta en 7 tercios. Y el precio sombra de la tercera restricción es cero. Eso significa que no hay cambios, aunque cambiemos la tercera restricción. Entonces, se dice que la función objetivo es insensible, ¿vale? La función objetivo es sensible ante las primeras dos restricciones, pero es insensible ante la última restricción. Y lo que más conviene es cambiar la segunda restricción porque nos permite un aumento mayor de la función objetivo. Les había comentado que todo esto lo podemos verificar y lo podemos comprobar mediante Excel. De hecho, es lo que voy a implementar ahorita. Voy a tomar el modelo, aunque ahí va a aparecer con esos rayones. Bueno, no importa. Lo voy a llevar a Excel para que obtengamos la solución del problema que ya lo hemos hecho, pero ahora vamos a utilizar los datos de sensibilidad que nos proporciona el mismo programa y compararlos con lo que llevamos hecho hasta ahorita, ¿vale? Al menos. Entonces, bueno, Profe, dígame. ¿puede grabar la sesión de hoy? Ya, bueno, ya Ok, somos ok. 34. Sí, miren, salieron, salieron muy mal, la verdad, ¿no? Y eso me hace pensar que no están aprovechando esa parte. Entonces, había una persona que había comentado que necesitaba las grabaciones por fallas en internet, pero solo era una persona. Ajá. Entonces, mi pregunta para los demás es: ¿por qué quieren grabar la clase? Por ejemplo, Prof, Orlando, adelante. bueno, no sé si me escuche. Lo escucho. Ok, yo fui el que le dijo que tenía problemas de conexión. Sí, Rodolfo, lo Y recuerdo. Ujú. bueno, también aparte de eso, a mí me sirve para repasar, porque no siempre queda claro la primera y no quisiera retrasar tanto la sesión, porque era preguntando todo, pues se retrasaría mucho. Entonces, lo que yo hacía era volver a ver la sesión y verificar cada una de las cosas en las que a mí me había quedado duda. Entonces, aparte de mis problemas de conexión, también utilizo la sesión para eso. Además de que también trabajo, prof. Entonces, hay algunas veces que pues sí necesito la repetición para algunas cosas que no me quedaron tan claras por alguna cuestión de que pues estando en el trabajo, pues tuve que hacer algo rápido y ya no pude prestar atención tanto en unos 10 minutos, tal vez. Ok. ¿A alguien más? Yo, profesor, bueno, yo principalmente las ocupo de que, bueno, ahorita pues sí escribe, redacta lo más importante tal cual, y sí lo anoto, pero al momento de que hay cosas así como que pequeños detalles que también se comentan, y la verdad, bueno, cuando veo la grabación pues los anoto y ya le pongo así, porque bueno, mientras usted lo está diciendo pues no me da tiempo como que de anotarlo del todo, y dejo la idea ahí un poco libre. Principalmente es para eso, para reforzar mis apuntes. Ok. Entonces, bueno, lo voy a tomar ahorita aprovechando que Isaac participó. Le, le creo a Isaac. O sea, puedo decir, espero que no lo tomen a mal. O sea, le creo más a Isaac que a Rodolfo, porque Isaac salió muy bien en el examen y, por ejemplo, Rodolfo me falló un poquito. ¿Estamos? Entonces, puede haber diversos factores. O sea, me comenta ahorita Rodolfo algo que no me había comentado, que trabaja.
Entonces puede influir esa parte. Digo, diversas razones influyen. Entonces, miren, el principal argumento es que las clases, por ejemplo, a nivel presencial no eran grabadas, ¿me explico? Entonces es la misma idea. Queremos tratar de implementar esa transformación, ¿no? O sea, imagínense que regresamos a la escuela a nivel híbrido. Entonces, la idea sería que haya la mitad de personas tomando la clase en línea y la otra mitad tomando la clase directo en el salón. Si utilizamos esa idea al mismo tiempo, pues se podrían seguir grabando las clases y les servirían ambas partes. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo malo es que el efecto o este, o sea, sí, o sea, el beneficio por tener esa ventaja no se ve reflejada. Por eso les pregunto, nada más por eso, pero sin problema. O sea, podemos continuar, vamos a grabar las clases, ¿vale? Y la vez pasada se me olvidó comentarles, porque también había una persona que me comentaba que si podía iniciar la grabación. Ajá. Y bueno, quería preguntarles eso primero que nada. Eso que entiendo, ¿no? Entiendo lo de las ventajas y todo eso, y bueno, lo podemos seguir implementando. Eh, Muy bien, vamos a continuar entonces. Miren, a ver, voy a comenzar la grabación, ¿eh? Listo, les voy a compartir el escritorio para que veamos en Excel el procedimiento de este problema. Ajá. Ok, entonces aquí se muestra el programa lineal original, ¿vale? Y vamos a escribirlo en Excel, ¿sale? Entonces recuerden que, por ejemplo, aquí utilizábamos estas casillas, las B y C, para escribir las variables, que en este caso son X y la D para la solución. Entonces los coeficientes de costo para X es 2, para Y es 5. Más abajo comenzamos a escribir la matriz tecnológica, que es menos 1 y 1, y 1 y 2 para la segunda restricción, 1 y 0 para la tercera restricción. Y luego, entonces aparecen las restricciones. Vamos a dejar un espacio aquí en blanco. Aquí solamente vamos a poner el sentido de la desigualdad, que es como un recordatorio. ¿Sale? Entonces vamos a copiarlo nada más. Y de este lado, después de haber puesto el sentido de la desigualdad, vamos a escribir las capacidades, que son 4, 17 y 6. ¿Vale? Aquí voy a ajustar el ancho de la al nivel de las desigualdades. Y los valores iniciales de las variables los vamos a colocar hasta acá abajo. Ajá, esto refleja los valores iniciales para X y para Y. De este lado, recuerden que vamos a colocar la restricción, o sea, el coeficiente multiplicado por el valor de la variable, que lo vamos a fijar, más el segundo coeficiente multiplicado por el valor de la variable. Le damos Enter y entonces aquí aparece ya las partes, ¿no? Copiamos para que se vea la misma estructura y también copiamos esa misma estructura en la parte hasta arriba donde está la casilla de solución. Voy a dar doble clic para que vean esa estructura de la que les estoy hablando, o sea, es el coeficiente de costo, que en este caso es B sub 2 multiplicado por el valor de la variable, que estamos fijando en 0 inicialmente. Luego ese sub 2, que es el coeficiente de la segunda variable, multiplicado por el valor de la variable asociada en este momento. Entonces damos Enter y en inicio es 0, ¿no? Una forma que les había comentado de comprobarlo es dándole valores tanto a X como a Y en esta parte. Por ejemplo, si a X le damos el valor de 1 y a Y le vamos a dar el valor de 1 también, entonces tiene que ver reflejado de este lado, ¿no? Menos 1 más 1 es igual con 0, 1 más 2 es igual con 3 y 1 más 0 es igual con 1. Entonces aquí se ve reflejada esta parte. Pero iniciamos siempre en ceros las variables. Entonces nos fijamos en la casilla donde se encuentra la solución. Nos vamos a datos para utilizar el solver. Y dentro de solver, por defecto, se selecciona la casilla donde estamos ubicados, que es la objetivo.
Se trata de maximizar el problema y damos clic acá en donde dice cambiando las celdas de las variables, que son las variables X y Y, o los valores iniciales de las variables. Y donde están las restricciones agregamos, ¿no? De entrada seleccionamos estas tres restricciones que son los lados izquierdos de las desigualdades. Verificamos solo que las desigualdades vayan en el mismo sentido para estos tres casos. Y el sentido de la restricción que está del lado derecho, las capacidades, pues las seleccionamos aquí también. Damos clic en aceptar, verificamos que ya se agregó la restricción, que las variables están en sentido no negativo y que seleccionamos el simplex como método para resolver el problema. De hecho, también voy a mostrarles en lo que se resuelve el problema, la pizarra donde habíamos mostrado la solución, que ahorita vamos a verificar con Excel. Aquí está. ¿Vale? La tabla óptima nos dice que vale 41, o sea que el valor óptimo es z igual a 41 para x igual con 3 y y igual con 7. Entonces, si nos fijamos en el simplex, ahorita nos sale un cuadro emergente que nos muestra algunas opciones de las cuales ahorita vamos a utilizar, pero ya vemos que la solución es 41, que x es igual con 3 y que y es igual con 7. El análisis de sensibilidad se encuentra en los informes. Una de las opciones de los informes dice confidencialidad. Es posible, según la versión que tengan de Excel, que diga sensibilidad, o confidencialidad, lo vamos a entender como lo mismo. Entonces le vamos a dar clic en aceptar y lo que va a pasar es que se va a generar una nueva pestaña en el libro de Excel, ¿vale? Entonces, esta nueva pestaña dice informe de confidencialidad 1. Le damos clic ahí, voy a aumentar el zoom de esa parte para ver qué es lo que nos está informando. Nos dice cuál fue la hora en que se generó el informe, que en este caso hoy, 29 de septiembre, fue generado a las 4:50. Y bueno, en las celdas de variables nos muestra cuáles son los coeficientes de costo. El que dice objetivo coeficientes son los coeficientes de costo, los coeficientes originales que se encuentran de este lado, aquí, el 2 y el 5, o el 2 y el 5 que también tenemos acá arriba, de donde sacamos los coeficientes, en el modelo, en el programa lineal. Luego, nos está diciendo cuánto está permitido aumentar el valor del coeficiente de la variable x, en cuánto podríamos reducir el valor del coeficiente de la variable x. Entonces, fíjense que aquí voy por ejemplo, a utilizar estas dos casillas, las de I9 y J9, ¿sale? Para mostrar cuáles son los límites, ¿no? O cuál es la región inferior y superior para el coeficiente. Entonces, aquí vamos a escribir, voy a combinar estas casillas, ¿sale? Y voy a poner los límites de coeficientes, ¿no? Límites de coeficientes. Entonces, el inferior y acá vamos a poner el superior. El inferior sería el valor del coeficiente objetivo original, que es 2, menos lo que está permitible reducir. O sea, dice que al coeficiente objetivo lo podemos reducir en 7 unidades, el resultado es menos 5. Y que es superior, o sea, podemos aumentar el coeficiente objetivo en 0.5 unidades, lo que dice aquí que es permisible aumentar en 0.5 unidades. Entonces, el valor del coeficiente objetivo original, que es 2, más la cantidad permisible por aumentar, que es 2.5. Ahora, observen que esta región de aquí, sí, o sea, el límite de los coeficientes es de menos 5 a 2.5, que de hecho, voy a mostrarles nuevamente la pizarra, es lo que obtuvimos en esta parte. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Sí? Dice que el coeficiente de costo de la primera variable puede variar entre menos 5 y 5 medios, entre menos 5 y 2.5, que es precisamente lo que acabamos de obtener aquí. ¿Ok? Ahora, en el caso del segundo coeficiente, pues hacemos exactamente lo mismo. Le decimos aquí que al 5 le restamos lo que es permitible reducir, que es una sola unidad, y le aumentamos lo que es posible aumentar, que en este caso es 1 por 10 a la 30. Les comento, el 1 por 10 a la 30 en Excel es considerado el infinito, ¿vale? Entonces aquí nada más lo voy a poner así como un comentario, es infinito. Entonces, lo que quiere decir es que el límite inferior del coeficiente asociado a la segunda variable o del coeficiente de costo 5 puede disminuir en una unidad, pero puede aumentar todo lo que queramos,
¿no? Y entonces eso también es lo que acabamos de comentar hace rato, de hecho lo que les comenté que debían de hacer ustedes, comprobar que C sub 2 es mayor o igual que 4, nada más, ¿sale? Y decir que C sub 2 es mayor o igual que 4 significa que puede llegar hasta infinito, ¿ok? Ahora, lo mismo sucede ahora para las restricciones. Los coeficientes de las restricciones originales son 4, 17 y 3, o sea, las capacidades originales del problema. Los vemos reflejados en el modelo, ¿no? Aquí están. El 4 es la primera restricción, la primera capacidad, el 17 es la segunda y el 6 es la tercera, entonces lo vemos de este lado. Ajá, aquí en las casillas que acabo de enfatizar. Nos está diciendo cuánto está permitido que aumentemos la restricción. Fíjense que aquí incluso se llama la restricción del lado derecho. ¿En cuánto podemos aumentar esta restricción y en cuánto podemos reducirla? Para los tres casos es lo mismo. Entonces, vamos a escribir acá el mismo estilo que lo acabo de hacer hace rato. Voy a poner los límites aquí en este caso serían los límites de las capacidades, ¿sale? Límites de las capacidades, hay un límite inferior y hay un límite superior para las capacidades. Entonces lo hacemos igual que hace rato. Es la restricción original del lado derecho menos la cantidad que es permisible reducir. Y eso nos lleva a menos 0.5. Por el lado derecho, o sea, por la parte superior, es el valor del lado derecho más la cantidad que es permisible aumentar en este caso. Entonces, llegamos de menos 0.5 a 8.5. Ojo, estos dos valores son los que también ya habíamos obtenido a mano de este lado. Voy a regresar a la parte, no, aquí. Aquí, nada más tengo que ponerle un zoom a esta parte, ¿vale? Fíjense, aquí está lo que les había mostrado hace rato. La primera restricción puede variar entre menos un medio y 17 medios, o sea, menos 0.5 y 8.5, que es lo que estamos viendo como resultado en Excel también. O sea, esta parte nos permite verificar las cantidades que calculamos, ¿no? Y entonces, de la misma manera, de hecho, yo puedo copiar la fórmula que había escrito aquí, en la parte de abajo, y se copia la misma estructura. Eso lo que estoy haciendo es que a la restricción del lado derecho original le estoy restando el valor que está permitible reducir, que en este caso es 9. Si lo reduzco va a ser 8. Eso es lo que ustedes, bueno, tienen que realizar. Al menos para esta clase nadie lo hizo, pero lo pueden realizar de manera semejante a como lo hicimos la clase anterior para la segunda restricción. Y bueno, darse cuenta que el límite inferior debe ser 8 y el límite superior es 26. Ahora, también esto les ayuda para ver cuáles son los límites permisibles en la región. Recuerden que aquí lo que hicimos fue variar los desplazamientos de las restricciones. Me parece que la otra figura era más apropiada, ¿sí? La que está aquí, miren. La primera restricción, que es esta, perdón, la segunda restricción, que es esta de aquí, puede variar. Habíamos dicho cuáles eran las variaciones permisibles. Una de ellas llega hasta aquí y la otra llega hasta acá. Y explicamos más o menos por qué sucedía eso. Entonces, en esa misma intención o con esa misma intención es como tienen que hacerlo ustedes para ver cuáles son los límites, ¿sale? Y verificar ahora por medio de Excel precisamente que esos límites son 8 y 26. El tercero, con el que también les ayudé en clase, pues nos está diciendo que el límite inferior es 3 y que puede aumentar tanto como queramos, como habíamos dicho, hasta 10 a la 30, o sea, hasta infinito, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos comprobando o verificando lo que habíamos discutido la clase anterior. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o algún comentario? Yo, prof, en Díganme. cuanto a las celdas de las variables, cuando nosotros aumentamos hasta infinito, ¿qué es lo que significaría como tal? Esta parte, por ejemplo, dice que el segundo coeficiente, que es C sub 2, puede variar desde 4 y hasta infinito. Es lo que nos está diciendo esa parte. Ajá. Entonces a ver, lo voy a escribir ahí mismo. No, o sea, sí, prof, pero dentro de lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, si fuese maximizar, entonces nos convendría variarla hasta infinito. No, no, más bien, esta parte de aquí
nos dice que pueden variar los coeficientes de costo en ese rango sin que cambie el punto óptimo. O sea, recuerden que en las celdas de los coeficientes de costo es qué tanto pueden variar los coeficientes de costo sin que cambie la función objetivo, o sea, sin que cambie el punto extremo óptimo. Lo voy a mostrar acá. Eso lo había puesto en esta parte. Si nosotros rotamos la restricción que era de color blanco, o sea, la que está asociada a la función objetivo, el punto óptimo nunca cambie siempre y cuando se encuentre bajo esas restricciones. Ajá. O sea, por ejemplo, C sub 1 puede variar entre menos un medio y lo que está aquí, no, entre menos 5 y 2.5 sin que cambie el valor del punto óptimo. O sea, sin que cambien estas coordenadas, las que dibujamos ahí, que serían 3,7. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, en el sentido de los coeficientes, estos nos indican qué tanto puede cambiar cada uno de los coeficientes sin que cambie el punto extremo óptimo. Y, en cambio, estos otros nos dice qué tanto podemos cambiar sin que cambie la estructura fundamental, que es lo que les había comentado. O sea, la primera restricción puede variar entre menos 0.5 y 8.5, sin que cambie la idea de que el punto extremo se encuentra en la intersección de las dos primeras restricciones, ¿sale? Que son más o menos lo que trato de ilustrar de este lado. ¿Sí? ¿Sí queda más claro así? Sí, profe, muchas gracias. Los cambios son... Profe, Dígame, ajá. en el caso de modificar los coeficientes de costo, no cambia el punto, o sea, manteniendo los límites, no cambiaría el punto, pero en las restricciones sí, no cambiaría el punto. O sea, si nosotros modificamos los coeficientes de las capacidades, ahí sí cambiaría el punto, ¿no? Ajá, ahí sí cambia el punto. Exactamente. Pero podríamos decir que sigue siendo la misma solución del mismo sistema de ecuaciones, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Sigue siendo la misma. O sea, la solución va en el mismo sentido. De hecho, el número de iteraciones va a ser el mismo. Ah, y otra cosa, profe. Sí, Perdón adelante. perdón que lo moleste con lo mismo, pero un compañero igual hizo la tarea del coeficiente y nos sale que también es válido para menores que -2, Ahora ahorita sustituyendo así valores de -2. Entonces, pues no sé si hay una Sí, situación vamos que a no sé qué checarlo. pase. Vamos Ok. a checarlo. A ver, voy a poner como resumen. Aquí podemos variar, solo uno puede variar, o sea, solo uno puede variar, o sea, ya sea C1 o C sub 2. Y si cambia uno, no cambia, podemos decirlo así, no cambia el punto extremo que es X asterisco, coma y asterisco, o sea, lo podemos ver así. Para esta parte, solo uno cambia, o sea, ahí también hay que aclararlo, o sea, solamente cambia una de las restricciones, una de las capacidades, ya sea B sub 1, B sub 2 o B sub 3, solo una de ellas 3. Y en este caso sí cambia, lo que sí cambia son las coordenadas del punto extremo. Ajá. Sí cambian las coordenadas del punto extremo. Ajá. Pero no cambia la estructura. Lo que no cambia es, bueno, voy a poner así, no cambia la estructura. ¿Cuál es la estructura? O sea, recuerden que el punto extremo se obtiene en la intersección de las dos primeras restricciones, lo que estaba tratando de ilustrar hace rato. Esta sería la restricción número 1 y esta sería la restricción número 2. Entonces, lo que nos está diciendo esta parte es que podemos hacer cambios en ese sentido sin que cambie la estructura, que el extremo se encuentra en la intersección de las primeras dos restricciones. Si nos salimos de esos parámetros, entonces ya no alcanzamos la misma estructura, cambia completamente la estructura del problema, ¿vale? Entonces eso es por un lado, y ya por otro lado, pues vamos a ir analizando problemas más específicos en ese sentido. Ahorita vamos a volver a practicar para un problema en específico, o sea, lo mismo de calcular los extremos, los coeficientes y todo eso. Y luego ya vamos a discutir problemas donde nos encontramos con
ya con significados, ¿no? O sea, darle un significado a los coeficientes y cosas de ese estilo. Ahora, ya que me estaban comentando que, bueno, que de la segunda, del segundo coeficiente, qué es lo que está sucediendo, pues vamos a desarrollarlo aquí. A ver, vamos a considerar que C sub 1 es igual con 2, que es el valor original. Es el original. Entonces, sustituyendo, pues en la desigualdad queda que menos un medio es menos 2 dividido entre C sub 2, menor o igual que 1. Cuando trabajamos una desigualdad de este estilo, conviene que la separemos en dos partes. Por ejemplo, la primera parte sería esta, menos un medio es menor o igual que C sub 2. Entonces aquí podemos primero manipular los signos para trabajar todo en sentido positivo. Si cambiamos los signos, entonces cambia el sentido de la desigualdad y tenemos de esta manera el resultado. Ahora, si pasamos multiplicando C sub 2 del otro lado, entonces nos pasa también multiplicando el 2 que está dividiendo el lado izquierdo al lado derecho. Y entonces nos va a decir, por un lado, que C sub 2 tiene que ser mayor o igual que 4. Pero esta es la condición A, por ejemplo, lo podemos decir así, o en el sentido proposicional podríamos decir que la proposición 1. Ahorita les voy a decir por qué hablo de sentido proposicional. Seguramente lo vieron en cálculo 1, pero bueno, ahorita lo comentamos. La segunda parte es que menos 2 dividido entre C sub 2 es menor o igual que 1. Ajá. Entonces aquí, no nos conviene hacer como hace rato esta variación de la desigualdad, porque si cambiamos el signo del lado izquierdo, cambia el signo del lado derecho, entonces da lo mismo. Aquí mejor vamos a trabajar la desigualdad en el sentido de que C sub 2 lo pasamos del lado derecho, pasa multiplicando, y entonces, ¿qué nos está haciendo esta segunda restricción? Es que C sub 2 tiene que ser mayor o igual que menos 2, y esta es la proposición número 2. ¿Sale? Ahora, en el sentido proposicional, como la desigualdad está diciendo que estas dos condiciones se cumplen al mismo tiempo, o sea, por un lado, recuerden que un intervalo son dos condiciones. C1 debe de ser, por ejemplo, aquí, mayor o igual que menos 5 y al mismo tiempo C sub 1 tiene que ser menor o igual que 5 medios. En el sentido proposicional es P sub 1 y P sub 2. ¿Sale? En el sentido proposicional. Si lo quieren ver como intervalos, por ejemplo, C sub 2 mayor o igual que 4, lo podemos ver así, en una recta, ¿no? Aquí se encuentra el 4, C sub 2 mayor o igual que 4, pues es todo lo que está por arriba del 4, ¿no? Aquí. Ahora, si dibujamos en la misma recta, pero un poquito más abajo, vamos a ponerlo. La segunda restricción, que es a partir del menos 2, ¿sí? Entonces, todo lo que está por arriba de menos 2 es esta parte que está acá. Todo esto. El que se cumplan las dos condiciones significa que debemos de intersectar estas dos regiones. ¿Y la intersección dónde sucede? Pues la intersección sucede a partir del 4. O sea, para que se cumplan ambas, sucede aquí, a partir del 4. ¿Sí? Ambas. Entonces, la conclusión es que esto es lo que se debe de cumplir, que C sub 2 debe de ser mayor o igual que 4. Y que C sub 2 sea mayor o igual que 4 no tiene cota superior, o sea, que puede seguir aumentando indefinidamente hasta infinito. ¿Vale? ¿Ya quedó más claro ahí? Sí, profe, pero creo que también deberíamos de considerar el caso en el que C2 es menor que cero, ¿no? Porque ahí todas sus operaciones está considerando que C2 es mayor que cero. Y no sé si recuerda que en desigualdades, si C2 es menor que cero, al multiplicarlo, porque ahí está dividiendo en sus restricciones iniciales, Ajá. está dividiendo entonces, pues para, digamos, cancelarlo, tendríamos que multiplicar a C2. Pero si C2 es menor que cero, cambia la desigualdad. Cambia, Entonces, sí, también cambia el plantea sentido de esa la posibilidad. desigualdad. El problema es que en ese caso, esto ya no se cumple. Entonces, es correcto lo que usted dice, ya sea o sea, ya sea que C2 es positivo o C2 sea negativo, ahí estamos cortando las dos partes. Ajá. Entonces, si una de las partes se cumple para C2 negativo, nos está diciendo que si C2 negativo tiene que ser menor o igual que 2. Y entonces, por ejemplo, aquí, si consideramos C2 negativo, ¿qué estaría sucediendo entonces, no? O sea, cuando cambiamos el sentido de la desigualdad, nos está diciendo que C2 es negativo. No hay problema con los cambios de los signos que hay aquí, pero al momento de despejar a C sub 2,
pues nos está diciendo que esto se debe cumplir cuando no es cierto. Entonces ya esa segunda parte, el C2 negativo, ya no se cumple. Ajá. Eso es lo que estaríamos considerando por ese lado, pero es completamente válido el argumento. Solo que por ese lado ya no hay intersección en los dos, en los dos sentidos. ¿Sí, sí me sigue la idea? Sí, sí, sí. Ujú. Entonces sí es correcto lo que menciona, pero hay que unir todas esas ideas o todas esas consideraciones. Ajá. Por ejemplo, aquí ya estamos tomando en cuenta que C2 puede tomar valores positivos, porque si en principio estamos diciendo que, perdón, negativos, si en principio estamos diciendo que C2 es negativo, ahí, a ver, esperen, me estoy dando cuenta que se cortó un poquito, ¿no? No, es que no me dijeron. A ver. Espérenme. Ahí está. Ok, entonces les comentaba aquí, en esta desigualdad ya se está considerando que C sub 2 podría asumir valores negativos. ¿Sale? Entonces, primero hay que verlo así en lo general, o sea, considerando que C2 sea positivo y luego viendo si puede o no asumir valores negativos. Porque, por ejemplo, aquí, en esta primera parte, tampoco mencionamos nada sobre el signo de C sub 1, pero se está considerando ya en la solución. O sea, la solución incluye valores de C sub 1 que sean negativos, solamente estamos reuniendo los conceptos, ¿vale? Ok, está bien. Ok. Entonces, en lo que sigue, vamos a utilizar el tiempo restante de la clase para activarnos. ¿Ok? Entonces vamos a... Profesor, antes de que continúe, Sí, ¿podría repetir el último de la intersección de las dos desigualdades? No me quedó muy claro eso. sí, esta condición aquí nos dice que se tienen que cumplir dos condiciones al mismo tiempo. La primera es la primera desigualdad. Esa es la primera condición, esta. Esta se tiene que cumplir y también se tiene que cumplir esta otra. O sea, son dos condiciones. La primera la estamos analizando por este lado, por acá. Y la segunda la estamos analizando por este otro lado. Las dos condiciones se tienen que cumplir al mismo tiempo. Eso significa que debe de ser una intersección o en sentido proposicional que se tiene que cumplir la proposición número 1 y la proposición número 2. Entonces aquí están la intersección, lo podemos ver a nivel geométrico, que es lo bueno a nivel de intervalos. La primera nos está diciendo que C sub 2 tiene que ser mayor o igual que 4, ahí está todo lo que está del lado derecho de 4. Y la otra nos está diciendo que C sub 2 tiene que ser mayor o igual a menos 2. ¿Cuándo se cumplen las dos al mismo tiempo? Pues únicamente cuando las dos se encuentran del lado derecho de 4. Por eso ponía aquí también el 4 de este lado, ¿no? Bueno. Gracias, profe. Sí. Ok, entonces les comentaba que vamos a activarnos un poquito, ¿no? Ajá. A ver, quiero retomar esa última parte con el compañero que me comentaba sobre la situación de los signos positivos o negativos. Para que no se haga muchas bolas, ¿vale? Fíjense. Vamos a tomar un valor de C sub 2 que satisfaga esta desigualdad. O sea, si C sub 2 es igual a menos 1, por ejemplo, entonces menos 2 dividido entre menos 1 no satisface esta desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de verificar si satisface o no la desigualdad, o sea, tenemos que ver que se satisfaga esta.
Y si se dan cuenta, esa, al considerar que C sub 2 es igual a -1, esa sí se satisface, ¿no? O sea, aquí está -1 y -2. O sea, el -1 es mayor o igual que -2, se cumple. Pero lo tenemos que ver al momento en que ya hicimos el procedimiento algebraico, no antes, porque si no, entonces ahí es donde empezamos a hacernos bolas. Ajá. Para que lo tomen en cuenta también cuando estén trabajando esas desigualdades. Lo pueden trabajar a nivel algebraico sin ningún problema. Pensar en algún ejemplo, cosas de ese estilo, a veces sirve. Y luego, cuando ya tenemos el resultado, pues hay que verificar que se cumplen las dos condiciones y que de hecho se cumple esta de aquí primordialmente. O sea, cualquier valor que sea mayor que 4 satisface esta restricción. Entonces, podríamos tomar un valor que no lo cumpla para verificar que no lo satisface. Y por ejemplo, como ustedes me decían hace rato que C sub 2 era menor o igual que -2, entonces tomar en cuenta eso para ver que una de las restricciones no se cumple. Por ejemplo, esta. Si C sub 2 igual a -2, -2 dividido entre -2 es 1. Si es menor o igual que 1, también es mayor o igual que -1/2. Pero va a llegar un momento en que si tomamos alguna ya no se cumple esta de aquí. Sale que sea menor o igual que -1/2. Ahí yo les dejo como ejercicio o a reflexión que busquen algún valor donde ya no se cumple esta parte. ¿Sale? Bueno. Entonces vamos a continuar con lo que les comentaba, que era esta parte de activarnos. A partir de la sección 4.7 del libro comienzan los ejercicios que tienen que ver con el análisis de sensibilidad del problema, de un problema de programación lineal. ¿Sale? Entonces, les voy a mostrar en pantalla el ejercicio que les propongo que realicemos en este momento. Ajá. Entonces, bueno, vamos a realizar este ejercicio de la misma manera, tal cual como está diciendo ahí, o sea, hay que hacerlo a nivel geométrico o gráfico. Ajá. Lo vamos analizando y ustedes lo van realizando, ¿vale? Entonces, dice, reconsidera el modelo del problema 4.1-5. Ajá, entonces hay que ir al problema 4.1-5 si es que todavía no lo tienen, para verificarlo, ¿no? Utilizamos el análisis gráfico para determinar los precios sombra de los respectivos, de los recursos respectivos, tal como en la figura 4.8. O sea, hay que buscar la figura 4.8. Entonces se encuentra, ¿no? Ustedes tienen el libro, chéquenlo y lo discutimos, ¿vale? Entonces, lo que resta de la clase lo vamos a utilizar para eso. ¿Quieren que siga grabando todo eso de todas formas o detengo la grabación? Ustedes me dicen. Si solo va a hacer eso, entonces creo que sí puede detener la grabación, profe. Ujú. Bueno. Sí, profesor, igual para que no pese tanto. Ujú. Ok, vamos a detenerlo y continuamos.